Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos. El día de hoy vamos a continuar revisando este tema que nos viene ocupando desde la sesión anterior, me parece, que tiene que ver con algoritmos de ordenamiento. Si el tiempo nos lo permite, vamos a revisar otro algoritmo de ordenamiento que se llama algoritmo de ordenamiento por inserción directa, o también conocido como algoritmo de la baraja. Y tal vez veamos el último, tampoco nos queremos presionar demasiado, pero vamos a empezar a reflexionar también sobre esta idea de qué es un algoritmo. Probablemente es la parte más importante de este curso. ¿Qué es un algoritmo y qué implicaciones tiene en la solución de un problema? Comenzamos. Creo que algo que nos está faltando en este planteamiento es justamente reflexionar antes de entrar de lleno a esta sección del programa de estudios, una reflexión sobre qué es lo que significa, qué es un algoritmo. Si revisamos distintas fuentes, encontraremos que algo que tienen en común estas mismas hablan de que es una secuencia ordenada de pasos que tienen como objetivo resolver un problema con una cantidad finita de recursos. Mencionar también que la noción de algoritmo fue formalizada en el siglo XX por dos matemáticos y computólogos. Uno se llamaba Alonzo Church, si no me equivoco era norteamericano, y el otro es Alan Turing, estoy seguro que era inglés. Y para mayor referencia, ustedes seguro que han visto esta película que se llama El Código Enigma. En El Código Enigma habla de ese momento en la vida de Turing en el que están durante la Segunda Guerra Mundial y él pues presta sus servicios para la inteligencia británica y desarrollan una protocomputadora, una primer computadora, previa incluso a los modelos de von Neumann, si no me equivoco, y a partir de ella o con ella es que resuelven el código Enigma. Hay una historia muy interesante, no sé qué tan cierta sea, alguna vez la escuché, que decía que cuando los británicos, utilizando esta invención de Turing, de Alan Turing, lograron decodificar los mensajes cifrados por parte de los nazis, se dieron cuenta de que Alemania iba a bombardear la ciudad de Warwick, en Inglaterra. Y entonces la inteligencia británica se encontró ante el dilema de si avisaban a la población y hacían una retirada masiva de la gente, los nazis habrían entendido que su código había sido descifrado. Y entonces tomaron la decisión de mejor no avisar, pues asumir el costo de las vidas que se iban a perder. Otra anécdota muy interesante de Turing es que a Turing lo acusaron de ser homosexual. Y en ese momento eso era un delito y le dieron la opción, el juez le dio la opción entre la cárcel y algo que se llama la castración química, y él decidió la segunda, pero eso lo sumió en una depresión que lo orilló a finalmente tomar la decisión de suicidio. Y se suicidó de una manera tal vez un tanto romántica, mordiendo una manzana envenenada. Y si ustedes han visto el logo de la compañía Apple, esa manzana mordida es un homenaje a la decisión de Turing. Regresemos al punto. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos pensada para resolver un problema con una cantidad finita de recursos. Cuando estamos pensando en el algoritmo de ordenamiento de burbuja o intercambio, ¿cuál es el problema? Pues el problema es ordenar, ¿sale? Ordenar un conjunto de datos que se encuentran almacenados en una estructura de datos lineal tipo lista. Y el algoritmo, o sea, la secuencia ordenada de pasos, pues es, por ejemplo, el algoritmo de burbuja o el que vamos a presentar a continuación. Y aquí es el momento de reflexionar de a qué se refiere con una cantidad finita de recursos. ¿Qué piensan que puede ser una cantidad finita de recursos? Eso es fundamental, ¿eh? No es una parte menor, no es una parte complementaria de la definición de algoritmo. La definición de algoritmo no está completa si no habla de una cantidad finita de recursos. Ok, una cantidad limitada, pero ¿cuáles serían esos recursos, Jesús Antonio Rayón? ¿Una cantidad limitada de qué? ¿Cuáles son los recursos que intervienen en la solución del problema de burbuja? Por cierto que, además de todo, me voy a conectar al online. Ahí estoy entrando este miércoles. Durante la sesión de clase, yo codifiqué el algoritmo de burbuja porque en el Moodle, en el aula virtual, nada más viene una explicación muy informal, ¿no? Pero a partir de ella pudimos construir nuestro algoritmo. Aquí está, miren, burbuja.
Me dio tiempo incluso de modularizarlo. Tenemos el procedimiento main, tenemos un procedimiento que se llama burbuja, que recibe como parámetro un apuntador a una lista de caracteres, que no es otra cosa más que, ustedes saben, ya lo hemos visto en sesiones previas, que el nombre de un arreglo es un apuntador. Entonces, no estamos haciendo otra cosa más que pasar el principio del arreglo. Y en el interior de burbuja tenemos ahí pues los dos famosos ciclos. El primer ciclo se conoce como ciclo que controla el número de inmersiones. Estamos pensando que nuestro arreglo está en una posición vertical. Hablamos de la alegoría del termómetro de Galileo, ¿verdad? Entonces vamos sumergiéndonos en este termómetro como si fuéramos un pequeño nadador y llevamos el objeto más pesado hasta el fondo y el objeto más ligero va subiendo poco a poco. Y el otro contador, el contador J, es el que me lleva la cuenta de las comparaciones. Y entonces, en este sencillísimo algoritmo que estamos viendo, hay quienes le llama el hola mundo de los algoritmos. En este sencillísimo algoritmo que estamos viendo acá, ¿cuáles son los recursos que estamos gastando? Piénsenle, por favor. ¿Cuáles son los recursos que estoy gastando? ¿O no estoy gastando nada? Tengo que estar gastando algo. Como decían las abuelas, nada es gratis en esta vida. Entonces, algo me está costando ahí arreglar, ordenar este famoso arreglo que representa una TDA tipo lista, que me lo están presentando en una cierta organización inicial que no es la que yo quiero. Y bueno, luego está también el procedimiento al que yo llamo intercambia, y ese intercambia lo único que hace es intercambiar entre las posiciones que yo le estoy pasando, la posición P1 y la 2, esos son los parámetros formales, los parámetros reales son los valores de J y J más 1, ¿verdad? Respóndanme. ¿Cuáles son los recursos que estoy gastando para resolver este problema? ¿Cuál es por ahí no sé si han oído hablar de, ¿cuál es el más preciado de todos los recursos? Es un recurso que no vuelve. A ver, aquí en el chat, el tiempo, por supuesto. El tiempo es un recurso que no vuelve. No hay manera de echar el tiempo atrás. Hay muchas formas de medir el costo de un algoritmo y vamos a regresar a este punto muchas veces. Es una idea fundamental en este curso. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo valoraría yo el tiempo que me toma resolver el ordenamiento? A ver, ahí está, véanlo por favor. Es más, vamos a hacerle el famoso zoom in. Ahí está, son un conjunto muy pequeño de líneas, de la 29 a la 36. Y aquí les pregunto, ¿cómo valorarían ustedes el tiempo? Vean acá, vean el pizarrón, la pantalla. ¿Cómo medirían ustedes el tiempo? Los voy a motivar fuertemente. ¿Cómo medimos el tiempo acá? Puede ser un tiempo medido en segundos, milisegundos, etcétera, etcétera. Pero puede haber otra forma de medir el tiempo. Y esa forma alternativa es cuántas veces entramos a hacer una comparación. Cada vez que hacemos una comparación, gastamos un tiempo. Vamos a hacer esto. Voy a utilizar una variable auxiliar a la que le voy a llamar contador y cada vez que yo entre a revisar si J es mayor que J más 1, independientemente de si los intercambio o no, ahí estoy gastando, digamos, un ciclo. Vamos a ver qué nos arroja este problema. Hacemos el zoom out, guardamos y ejecutamos. Creo que no. Aquí tuve un error. Listo, se me olvidó inicializar. Vamos a ponerlo en 1. Sí sale ya, pero no me gusta, no se ve bonito. Vamos a ponerle un poquito más de estilo. Esta es la lista antes de ordenar. Aquí vamos a poner un... Bueno, ahí se ve, miren, la lista antes de ordenar, el número de veces que entré a hacer una comparación, independientemente si la comparación determinó que hay que mover o no. Entonces, ahora les propongo este otro experimento. Les pido por favor que lleven las cuentas. Vamos a hacer un experimento en el que llevamos una lista, una cuenta de cuántas comparaciones o cuántas veces entramos a ese ciclo como función del tamaño de la lista que queremos ordenar. Ahí está. Por favor, lleven nota. Vamos a escribir una especie de tabla.
tamaño de la lista contra número de ciclos nos gastamos. Creo que aquí hice algo mal. Y lo que hice mal es que yo codifiqué directamente a mano. Siempre les ando diciendo eso y miren, yo fui el primero. Tenemos que poner algo así como size. Tenemos que poner algo con el mismo valor size. No, aquí es size menos 1. Y es size menos 1 y es size. Si todo está bien, voy a regresar a mi lista inicial. ¿Se acuerdan cuál era el elemento? Bueno, ponemos cualquiera, ¿no? B, R, M. Guardamos, damos. Ah, pues sí, pues no definimos. Ahí está. Esta es la lista antes de ordenar. Ejecutamos 10 ciclos de comparación y la lista ordenada. A ver, antes de otra cosa, quisiera regresar a este asunto porque a lo largo de este ejemplo que les he puesto de burbuja, he puesto varias cosas sobre las que vale la pena regresar. Miren, la gran ventaja de definir desde un principio una constante que hable de el tamaño de la lista. Ahora, yo voy a hablar de otra lista distinta. Miren, yo voy a hablar de esta lista, por ejemplo. Es lo único que tengo que hacer para cambiar en mi algoritmo. En lugar de ir a andar buscando en todos los ciclos, y si este 5 se refiere al tamaño de la lista o es otro 5 que no se refiere a nada, simplemente cambio el tamaño, ¿no? Esa es una buena práctica. Otra buena práctica que se ve acá es la modularización. Miren ustedes, en un principio yo les dije que había hecho un código rápido y sucio, ¿se acuerdan? Que estaba todo acá, y luego lo fui modularizando. Y en esa modularización yo moví todo el código de burbuja a otra parte, e incluso dentro de burbuja no hice el intercambio, sino que lo hice aparte también. Entonces, esto es un código bien bonito porque está modularizado, tiene la definición de constantes, etcétera, y por lo tanto es muy fácil de darle mantenimiento. ¿Qué quiero decir eso? Pues de hacer cambios. Vamos a otra vez entonces a ejecutarlo. Lleven su tabla, por favor. Cuando la lista es de tamaño 2, hacemos nada más una comparación. Ahora vamos a ponerle R. Cuando la lista es de tamaño 3, hacemos 3 comparaciones. ¿Alguien quiere adivinar cuántas comparaciones tengo que hacer si la lista es de tamaño 4, 8? Hagan sus apuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Me falta aquí, a ver, aquí, mira, el Oscar participa en la apuesta. 5, órale, sale. ¿Quién más apuesta? Deben un número. 8, por favor, lleve las cuentas, Yael. Oscar 5, Jesús 8, ¿usted qué dijo? ¿Usted 6? ¿Usted 8? Bueno, a ver, vamos, ya, se cierra la apuesta. El arreglo es de tamaño 4. Guardamos y ejecutamos. 6. ¿Quién es el que quedó más cerca? ¿Dijo 6? Seguimos. Piénsenle ahí, tenemos un arreglo de tamaño 5. ¿Sí, verdad? Bueno, 5 ya lo vimos. 5 ya lo vimos. 5 sabemos que es 10 comparaciones. Vámonos a 6, la B. Ahí está. ¿Apuestas? ¿Alguien? ¿Cuánto? 10. Lleva las cuentas. ¿Usted? 11, 12. Ya en el chat. 11, 12, 10. Jesús Antonio Rayón. No va a ser 10 porque acuérdate que cuando era 5 era 10. Entonces es más de 10. 10. Ok, corrigió todavía su apuesta. Se vale corregir. 2. Con 5 era 10. Entonces tiene que ser más de 10. ¿Sale? Vamos. Ahí está. Corregimos el tamaño. El tamaño ahora es 6. Guardamos y ejecutamos. Dale. Fíjense, a ver, hagan rápidamente a mano en su cuaderno, hagan una gráfica de tamaño contra esto que le vamos a llamar número de comparación. Vamos a llamarle costo o complejidad. Hagan una gráfica XY. En el lado en el eje de las X es tamaño del arreglo y en el Y le van a llamar costo o complejidad. Y ahora vamos a dar un salto. Aquí tenemos 2, 4, 6. Vamos a saltar a 10. Díganme una letra C, F, Y. Tengo acá 2, 4, 6, 8, 9 y E. El último juego. Si no, nos vamos a volver ludópatas. ¿Qué es ludópata? O sea, pero es adicto, ¿no? Es adicto al juego de azar. Para prevenir que caigamos en la ludopatía. Esta es la última. Pero eso es lo que dicen siempre los ludópatas. Es la última. Ya, con esta me retiro. Ok.
Hagan sus apuestas. ¿Cuántas iteraciones vamos a invertir para ordenar este arreglo? 10, 8. ¿Cómo cree que 8? Si ya llevamos, si cuando teníamos 5 llevábamos 10. A ver, para empezar, ¿es una función creciente o no? 30. Aquí ya se interesaron. Se ve que hay jugadores empedernidos en este grupo. 30, 48. Es creciente, efectivamente. Siempre es creciente. A ver, Fernando, ¿cuántas? 30. Vayan tomando alguien la nota. Jesús, ¿28? 28. Bueno, sale. 40, dice Leslie. Miguel Ángel dice que 40. Bueno, vamos allá. Listo. Una más, una última apuesta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 35. Se cierra la apuesta. Listo. Guardamos y ejecutamos. 45. ¿Alguien? ¿Quién fue el que más se acercó? Si ustedes, les voy a adelantar, si ustedes hacen con más cuidado esta gráfica de X contra Y, donde en el eje de las X hablan del tamaño del problema, de manera general se habla del tamaño del problema o el tamaño de la instancia del problema. Y en el eje de las Y hablan de la complejidad. Entonces, ¿qué tipo de función van a encontrar para el problema de ordenamiento resuelto por el algoritmo de burbuja? ¿Ya pueden, les recuerda algo de sus clases de cálculo? ¿Una qué? No, no es exponencial, no es exponencial. Vamos a hacer todavía otro más, ¿no? Vamos a hacer para 20 y ya con 20, les dije que era la última, pero ya puse en evidencia que el propio profesor es ludópata. Exponencial, no, no es exponencial. A ver, vamos a poner 20. Ayúdenme a pensar en las letras que me faltan. A ver, ya tengo la C, la D. Bueno, incluso puede ser repetidas. La E ya la tengo, la F ya la tengo, la G, la H, W, la X, la Y. ¿Cuántas tengo acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Me faltan 4. Díganme letras, por favor. ¿Cuál? ¿J? No la tengo. ¿Qué otra? L. Creo que no la tengo. Y si no, no importa. La M, la N. Y me falta una. Aquí me dicen la A. Ya la tengo, pero se vale repetir. Yo deben ser 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Las últimas apuestas del día. Yo lo que les recomendaría es que a estas alturas, ya se lo dije varias veces, es que hagan esa gráfica. Tamaño de la instancia del problema contra costo. Dice Jesús Antonio Rayón que 168. Esto es como atínele al precio. Se cerraron ya las apuestas. Todavía uno por acá. 105, José Antonio del Villar. Yo creo que se quedaron cortos, 120, Miguel Ángel. 200. A ver, vamos, ya. Cerramos. Listo, en sus marcas. Listos, fuera. 190. Se acercó Joel. Ganaron de este lado. Aquí el joven se llevó el cartel. Si ustedes están haciendo la graficación, que creo que no están haciendo, van a ver que el problema crece a se dice, a una velocidad o a una tasa cuadrática. O sea, si dibujaron bien estos puntos, ¿qué están dibujando? Una función cuadrática. ¿Cómo se llama una función cuadrática en nuestras clases de geometría analítica y cálculo? A ver, es así. ¿En dónde se ven funciones cuadráticas? Pues, por ejemplo, en física, a ver, aquí nos llega nuestra respuesta parabólica, exactamente. O sea, están dibujando una parábola que se abre hacia arriba. El costo, ¿es bueno o malo este algoritmo? Ya es el momento les voy a contar un chiste del medio. A lo mejor no es demasiado gracioso, pero es interesante. Hablan de que cómo abordan el problema de cambiar un foco un matemático, un computólogo y un ingeniero. El matemático demuestra que es posible cambiar el foco, no le importa más. El computólogo evalúa cuántos pasos se necesitan para cambiar el foco. Y el ingeniero lo cambia, exacto, el ingeniero lo cambia. Aquí salimos bien parados los ingenieros. No se vale. Como ingenieros también tenemos que tener presente cuánto cuesta y algo muy interesante. Este es un buen momento para decir que en la computación hay problemas fáciles, difíciles y sin solución. Eso significa que un buen ingeniero tiene que también tener un poco de
de matemático y un poco de computólogo. Porque qué tal que un día se enfrentan a un problema, les ponen un torito, les dicen, a ver, resuelva este problema. Y no saben que ese es un problema difícil o no saben que es un problema imposible. Y ahí van inocentemente y al final, pues no hay cómo. Entonces, hablamos de que el problema de ordenamiento es un problema sencillo, es un problema fácil, porque tiene un costo polinomial. El problema del ordenamiento resuelto por burbuja tiene un costo polinomial. ¿Qué significa esto del costo polinomial? Que la solución, el número de recursos invertidos, crece polinomialmente con el tamaño del problema que queremos resolver. Y en este caso, el polinomio al que nos referimos, pues es un polinomio de orden cuadrático, o dicho en términos más sencillos, pues es una parábola. Ya, no jugamos más. El día de hoy con eso tenemos. Observen cómo crece muy rápidamente, ¿eh? No es una mala solución, hay mejores soluciones, hay mejores formas de ordenar un arreglo. Nada más les voy a adelantar. Los algoritmos óptimos tienen una complejidad que es n log n. N por el logaritmo de n, donde n es el tamaño del problema. ¿Qué es menor o qué crece más lentamente? ¿N cuadrada o n log n? ¿Qué crece más lentamente? Una parábola crece así, ¿no? Rápidamente. ¿Y n log n crece más rápido que n cuadrada? Crece más despacito. Entonces, eso significa que hay formas más económicas. No, n cuadrada es una parábola. Lineal sería n y n log n es intermedio entre n cuadrada y n. Lo anterior significa que hay mejores formas y además está demostrado que hay una forma óptima de resolver el problema de ordenamiento. Listo, ya invertimos mucho tiempo en el problema de la burbuja, pero espero que les haya quedado claro, pues varias cosas, entre ellos hay que saber si el problema tiene o no solución y cuánto cuesta esa solución de acuerdo con el algoritmo que estamos utilizando. Y una última reflexión antes de pasar al siguiente algoritmo de ordenamiento, estaba casi olvidando, es que la palabra algoritmo tiene una etimología o una raíz árabe y es un homenaje a un científico de origen árabe llamado Al-Khwarizmi. Me gustaría terminar diciendo que el occidente nunca ha terminado de agradecer y reconocer el valor de la ciencia árabe en tiempos de la Edad Media, en los cuales occidente se sumió en la oscuridad gracias a la religión cristiana, pues se salvaron muchos de los conocimientos de los griegos y romanos gracias a la civilización musulmana. Bueno, y ese es el caso de este científico llamado Al-Khwarizmi. Ahora sí, vamos a nuestra aula virtual, vamos a nuestro siguiente algoritmo, se llama el algoritmo de ordenamiento por inserción directa, también conocido como la baraja. ¿Por qué se llama la baraja? En lugar de ponerme a leer mi rollito, vamos a comenzar por la animación. ¿Saben qué? No está en el principio. Ahí está. Miren ustedes, revisen por favor la animación que ustedes están viendo. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó? Miren lo que va a pasar. Comparamos contra el 6, comparamos contra el 4, comparamos contra el 2 y ¡paz! Luego, vean, vamos a empezar comparando 1 contra 6, contra 4, contra 3, contra 2 y entonces hacemos el intercambio. Y luego vamos comparando 5 contra 6, contra 4 y listo. ¿Vieron? ¿Por qué creen que se llama el algoritmo de la baraja? ¿Nunca han jugado baraja? Bueno, yo alguna vez, no soy tan ludópata como parece, porque casi no. Yo tengo una mano de barajas y lo que estoy haciendo es ordenarla. Y entonces lo que estoy haciendo es recorrer de izquierda a derecha mis barajas. Y lo que estoy haciendo es voy barriendo de izquierda a derecha y agarro la más pequeña de mi comparación y la muevo hasta el principio. Y luego sigo barriendo y encuentro otra y la acomodo en la posición en la que debe ir. Y luego encuentro otra y la acomodo. Vamos a repetirlo. Y piensen que este es una mano de juego. Entonces comparo mi baraja 6 y 4 y muevo el 4 hasta la izquierda. Luego comparo 6 y 2 y luego comparo 4 y 2 y digo, muevo la baraja, la saco de la mano, la meto en la posición en la que debe de ir. Luego tengo 3 y 6. Estoy comparando y digo, ya sé, 2 debe de ir acá. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Por eso se conoce como algoritmo de inserción directa. A ver, alguien nos está comentando algo por acá. Como para acomodar cartas, exacto. Estamos acomodando cartas. Aquí tenemos otra, yo le llamo, es una animación cuadro por cuadro. Este es como, esto que yo estoy señalando en mi cursor, antes de la flechita azul, es el estado inicial de la lista que yo quiero ordenar. Y luego este es el siguiente paso. Y luego el siguiente paso. Así. Entonces, véanlo, por eso me dice que es como una animación cuadro por cuadro. Estamos viendo
los cuadros más importantes de esa animación. El primer elemento que tengo es el 5. Asumo que el 5 ya está ordenado y agarro el siguiente, el 1, el número 1. Saco esa carta, la carta 1, y veo en qué posición la voy a insertar. Comparo contra los que están a la izquierda. ¿Quiénes son los que están a la izquierda en ese momento? Pues nada más el 5. Por lo tanto, digo, a ver, entre 1 y 5, pues entonces tengo que intercambiar entre las posiciones de el número 1 y el número 5. Ahí está. Aquí, al final de esta primera secuencia, ya tengo ordenado 1 y 5. Y eso lo represento porque 1 y 5 los pongo entre corchetes. ¿Qué hago ahora? Extraigo el siguiente elemento que está a la derecha de mis corchetes. Extraigo el 4 y ¿qué hago? Digo, a ver, lo comparo contra el 5, lo comparo contra el 1 y digo, aquí tiene que estar. Es menor que 5, pero mayor que 1. Paz. Listo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo estoy haciendo? Esta es una animación de pasito por pasito, ¿sale? Por eso se conoce como inserción directa, porque reconozco exactamente la posición en la que debe de ir o alternativamente también se conoce como el algoritmo de la baraja. Bueno, ahora sí, vamos al rollito una vez que ya tenemos esta imagen. Dice, vamos a presentar un nuevo algoritmo de ordenamiento que se conoce como inserción directa o método de la baraja. De nuevo estamos recurriendo a analogías. Esta vez imaginamos que tenemos una mano de cartas, nos cuidamos de no mostrarlas a nuestros contrincantes y hacemos la famosa poker face. ¿Qué es la poker face? ¿Qué es una poker face? ¿Qué es una poker face allá en el Zoom? Exacto, una cara en la que no demuestras tus emociones, porque si demuestras el mínimo gesto de eso refleja que te salió una mala mano. Y si demuestras el mínimo gesto de alegría, ¿qué declaras? Que te salió una excelente mano, ¿no? Entonces, estamos con nuestra poker face delante de nuestra mano de carta y comenzamos a revisarlas de izquierda a derecha. Cada vez que encontramos una carta menor que aquella que le precede, entonces la movemos a la izquierda hasta una posición en la que todas las cartas a su izquierda sean menores. Ahí está la receta. Nos estamos acercando a la receta. Una forma, digamos, una manera informal de definir un algoritmo, se habla de una receta para resolver un problema. Una forma un poquito que se acerca a la formalidad es una secuencia ordenada de pasos. Y hay incluso todavía maneras más formales de definirlo, en términos de matemáticos, utilizando los formalismos de Turing y Church, a los que nos referimos hace algunos minutos. Nos está diciendo acá, cada vez que encontramos una carta menor que aquella que le precede, la movemos a la izquierda hasta una posición en la que todas las cartas a su izquierda son menores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 2, que está señalado en negrita, lo comparamos contra el 5, es menor. Entonces nos movemos, lo comparamos contra el 4, nos movemos, lo comparamos contra el 3, nos movemos y en el 1 ya no lo movemos y ahí en ese momento insertamos. Presentamos una descripción más detallada que nos acerca al pseudocódigo de este algoritmo. Asumiremos que hay y elementos ordenados de menor a mayor. Inicialmente I es 1, es decir, un solo elemento en el extremo izquierdo que ya se considera ordenado. Se toma ahora el elemento I más 1, al que llamaremos carta, y cuyo valor se compara con todos los que le preceden. Comenzando por el que está junto a él, nos detendremos al encontrar un elemento menor que el de la carta que tenemos en la mano, pues todos los elementos mayores ya han sido desplazados. O cuando ya no se encuentren elementos, pues nos encontramos en el extremo y la carta que tenemos es la más pequeña de todas. En esa posición se inserta el elemento que queremos reubicar. Entonces repetimos este procedimiento de búsqueda e inserción con un valor de I incrementado en 1. Estamos acercándonos más y más a una descripción tipo pseudocódigo, a partir de la cual vamos a programar el algoritmo de la baraja. Dice, el algoritmo termina cuando el último elemento a considerar está justamente en la última posición de la lista. Ya no hay más que ordenar. Observamos entre corchetes el conjunto de los elementos, esto ya lo vimos hace rato, que ya se consideran ordenados. Luego, el elemento en negrita, la carta que queremos reubicar, se retira momentáneamente y posteriormente se reinserta en la posición que le corresponde. Es decir, donde todos los elementos a su izquierda son menores que el que tenemos y los de la derecha quedan pendientes de ordenamiento. Dice, los elementos que comparamos se van desplazando a la derecha y por eso se crea un hueco temporal. Bueno, ahí está la animación que vimos al principio y aquí hay otra animación, miren. Ahí está más estilo carta, ¿no? Retiramos la carta, decimos es menor, listo, insertamos nuestra carta. Siempre con una poker face. No delaten sus emociones. De hecho, la idea es
entre comillas, hacer lo contrario. Oh, aquí la compañera es jugadora, ¿eh? Lo ideal es declarar, declarar la emoción contraria, ¿no? Tengo una mala jugada, una mala mano y declaro que estoy contento. Tengo una buena mano y declaro que estoy enojado. O sea, como decimos, para despistar al enemigo, ¿no? Pero además los jugadores profesionales son expertos en eso que se llaman microgestos, ahí está ordenado. Y entonces dicen que un jugador profesional sabe cuando estás mintiendo, sabe cuando tu microgesto de alegría es falso. Entonces, lo siento mucho, no sirvió la receta. A lo mejor sirve con amateurs. Y entonces, sin más preámbulo, aquí está el algoritmo de la baraja. Siempre en los algoritmos de ordenamiento vamos a tener, bueno, en esta primera sección de algoritmos de ordenamiento, vamos a encontrar dos ciclos, un exterior, un ciclo anidado y un ciclo interior en el que hacemos la comparación. Y entonces ahí dicen, desde i igual a 1 hasta n-1, aux es igual a ai. Es decir, retiramos la carta en la posición i. Fíjense bien, no estamos tomando la carta en la posición 0, porque asumimos en este algoritmo que la posición 0 es correcta. Pero lo interesante es que ahora, observen una cosa, vamos a ir hacia atrás. Por esta razón de que vamos hacia atrás, observen cómo esta J se va decrementando, Entonces estamos diciendo, a ver, nos movemos para acá, nos movemos para acá, nos movemos para acá. ¿Qué hacemos cuando salimos del ciclo? Determinamos exactamente en qué posición hay que insertar la carta. Y entonces insertamos en la posición J más 1 la carta que retiramos también le llaman del mazo, ¿no? El mazo. ¿Y qué sigue? Bueno, pues su tarea ahora es codificarla. Tomen la mano, escríbanla y reflexionen. Observen lo que está diciendo ahí el pseudocódigo. Observen la condición de terminación, o más bien la condición de continuación del ciclo while. Por favor, dice, mientras J sea mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Mientras no se nos acabe la lista, o sea, vamos moviéndonos hacia la izquierda, mientras no se nos acabe la lista, seguimos, pero además que se cumpla otra condición. ¿Y cuál es la otra condición? Y la carta que estamos analizando, la carta sobre la que estamos parados ahora, sea mayor que la carta que extrajimos del mazo. ¿Cuál es la carta que extrajimos del mazo? Aux es la carta que extrajimos del mazo. Ahí anótenle, por favor, porque yo no lo puse en el pseudocódigo, pero eso es importantísimo que ustedes lo pongan en el comentario de su pseudocódigo. La condición de continuación. Mientras se cumpla esa condición, entonces lo que hacemos es movemos a la derecha la cartita que tenemos. Realmente estamos creando un hueco. De verdad, estamos haciendo esto. Es como muy gráfico, es muy explícito el algoritmo este. ¿Qué es aux? ¿Qué es J? ¿Qué es J más 1? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Listo? Como acordamos, aquí terminamos la clase de hoy y comenzamos a revisar el problema que tenemos que resolver para el laboratorio. A ver, antes de otra cosa, les quiero hacer una pregunta. No les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una aclaración. Si es el caso que hubo dudas en el algoritmo de inserción que dejamos la vez pasada, ¿recuerdan que la vez pasada dejamos este problema que está en pantalla? Entonces yo creo que es el momento que... Ahí está. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Este es mi algoritmo de inserción. Primero voy a ver el main. En el main lo que estoy haciendo, miren, estoy insertando en desorden el 8, el 2, el 1, el 0, el 4, el 3 y el -4. Y luego estoy invocando el procedimiento visita, lo cual significa que al mismo tiempo que inserté, iba insertando en orden, ¿eh? Y tan es así que cuando invoco el procedimiento visita, ya me entrega una lista ordenada, de menor a mayor. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de varios casos? El caso 1 y el caso 2. Y del caso 2 a su vez había el 2-1 al inicio, el 2-2 al final o el 2-3 en una posición intermedia. Bueno, acá está. Caso 1 al inicio de la lista. Caso 2, caso 1 es cuando la lista está vacía. Cuando la lista está vacía, ¿qué tenemos acá? Bueno, pues que el inicio pues va a ser igual a nuevo. En tanto que el caso 2 es cuando tenemos aquí tres casos distintos, cuando hay que insertar al inicio, cuando hay que insertar al final y cuando hay que insertar en una posición intermedia. Ahí está la solución y ya les demostré que sí funciona. Vamos ahora, ahí está la definición de algoritmo, por si me faltaba.
Es una secuencia ordenada de pasos que lleva a la solución del problema y que utiliza una cantidad finita de recursos. ¿Qué recursos? Pues, por ejemplo, el tiempo o la memoria. Aquí está el enunciado del laboratorio de hoy. Laboratorio del 10-03-23. Un TDA. Hola, utilizando. ¿Qué significa eso? O sea, vamos a poner un poquito más de condiciones. Tengo vamos a poner 7 elementos en, también se conoce una cola circular. Entonces tenemos que definir, esto es pseudocódigo, no es totalmente C. ¿Qué significa esa? Eso es una función que me devuelve un booleano. Es una función que se va a llamar vacía. ¿Y en qué consiste? Los únicos dos valores que me puede devolver son 0 y 1. Exacto. ¿Cuándo me va a devolver 1? Cuando es verdadero. Es decir, cuando la cola no tenga ningún elemento. Y en otro caso, me va a devolver un 0. Tenemos que devolver esta otra función que se llame complementaria, que se llama llena. ¿Cuándo me va a devolver un valor 1? Cuando el número de elementos que yo tengo sea igual a el máximo. En este caso sea igual a 7. Estoy poniendo las condiciones, Quiero también el procedimiento inserta, por lo tanto es un void, inserta, elemento, cola. Esto no lo tomen literal, no es un pseudocódigo. No estoy diciendo con ello que así sea exactamente la sintaxis en C. Llena también es un procedimiento. No, llena es una función booleana que me devuelve un entero. Inserta es un procedimiento que, dado un elemento, lo inserta en la cola. ¿En qué posición lo va a insertar? A ver, acuérdense bien. ¿Qué diferencia hay entre una pila y una cola? La pila se llena de acuerdo a un principio que se llama FIFO. Y la cola se llena de acuerdo a un procedimiento llamado LIFO. ¿Y qué es LIFO? No es cierto, lo dije al revés, perdón. La pila es LIFO, la cola es FIFO. O sea, el primero que llega es el primero que sale. Eso significa que por dónde inserto y por dónde extraigo los elementos de la cola. La cola tiene dos elementos, tengo que tener dos índices que se llamen el frente y la última posición. ¿Por qué? Porque si me piden insertar, ¿en dónde voy a insertar? Hasta atrás. Acuérdense que van a formarse las tortillas. ¿Hasta dónde se forman? Hasta atrás. Y en cambio, si lo que decimos es el que sigue, o sea, el próximo que vamos a atender, ¿de dónde lo vamos a extraer? Del frente. Entonces necesitamos tener dos posiciones, necesitamos tener dos enteros auxiliares a los que vamos a llamar primera posición y última posición. Insertar y también, si quieren verse muy elegantes, como dice el Prezi, muy fifis, vamos a ponerlo en inglés. Q. No es cierto, no se llama Q, se llama InQ. Este sí es una función, fíjense bien. ¿Y qué es la función DQ? Extraigo. ¿De dónde lo voy a extraer? Del principio, de hasta adelante. Piensen por favor que esto es una fila de las tortillas. Llegan, ¿dónde se forman? Hasta atrás. ¿De dónde sale el próximo en ser atendido? De hasta adelante. Aquí decimos, para que no digan, no lo dijo, ojo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener presentes? Vamos a llamarles aquí ojo o warning. El ojo 1. El ojo 1 necesitan llevar las cuentas de dos posiciones. Y el warning 2 o ojo 2 recuerdan que yo tenía el problema de mi fila, de la cola, cuando la administrábamos de una manera lineal, es que si sacábamos el de hasta adelante, teníamos que recorrer todo. Y eso es muy pesado. Lo que hicimos fue pensar que la lista se enredaba sobre sí misma y hacía una especie como de perrito que se muerde la cola. Lo que estamos haciendo es, ¿quién es el siguiente? Tenemos que llevar las cuentas de siguiente y anterior. ¿Quién es el siguiente? ¿Y qué posiciones tenemos en este arreglo? Tenemos de la posición 0 hasta la n-1. Yo voy a contar en el sentido de las manecillas del reloj y voy a decir, la primera posición es la 0, la 1, 2, 3, la 4, la 5, y la 6. Porque tengo de 0 a 6. Si yo digo ahora, ¿quién es el elemento que sigue del 6? ¿Quién es el elemento que sigue de 6? 0. ¿Cómo hago ese cálculo? Hago 6 más 1, módulo 7, módulo n. Listo, ya tienen todo. No perder de vista que el sucesor de i es i más 1, módulo n. Listo.